Muchas gracias, Marcela. Muy bien. Les voy a compartir aquí la agenda. Déjenme ver dónde estoy. Muy bien. Tenía planeado hacer dos tópicos de biología computacional y de optimización, pero al terminar las diapositivas me di cuenta que quedaba extremadamente extenso por el contexto que se requiere en biología computacional, así que pues esta charla va a tratar principalmente de biología computacional y espero presentar otra donde aborde los problemas de enrutamiento de vehículos, el problema de selección de características en aprendizaje de máquinas, redes profundas en grafos y aprendizaje por refuerzos, que son temas que actualmente estamos también abordando, ¿no? Pero en interés de la claridad y ser conciso, pues me voy a concentrar nada más en uno el día de hoy. Muy bien, voy a empezar directamente por la definición de lo que es una proteína. Una proteína lo podemos ver simplemente como pues una unión de ciertas esferitas, de ciertas cuentas, ¿no? Estas cuentas, cada una de ellas se llaman aminoácidos, ¿no? Y tienen cierta longitud y se pliegan en formas específicas, ¿no? Entonces, si hacemos un zoom de esas cuentas, digamos, lo que vamos a tener es una letra que va a indicar el nombre del aminoácido, ¿no? Metionina, eh, ácido glutámico, etcétera, ¿no? Em, y dentro de cada una de esas esferas, ¿qué es lo que, de qué consta? Esas esferas, pues, constan de ciertos átomos, átomos de nitrógeno, carbono, oxígeno, que son estar en color rojo, ¿sí? Y cada una de estas cuentitas comparten algo en común que se llama la cadena principal, el backbone o la columna vertebral de la proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, cada una de estas cuentas comparten estos átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno. Lo que hace diferente, lo que cambia para que en una tenga una M y el otro tenga una E, es este grupo que está aquí en lila, ¿sí? Que es el grupo funcional, que se llama también la cadena lateral, ¿sí? La cadena lateral. ¿Y de qué está compuesto? Pues está compuesto también de cierto número de átomos. Por ejemplo, en el caso del ácido glutámico aquí, eh, está formado por tres átomos de carbono y dos de oxígeno. Si analizamos algunas de estas letras, pues van a tener otra combinación de átomos aquí, ¿no? Eso es lo que va a ser diferente a una esfera de otra, ¿no? Pero todas van a compartir en su backbone, digamos, del mismo conjunto de átomos, ¿no? Ahora, esa proteína, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en función de cuál sea la secuencia de letras que tenga aquí, esta proteína se va a plegar, ¿no? Estas cuentas van a adoptar cierta configuración y la configuración que van a adoptar va a ser aquella que minimice una cierta función de energía, que es se denomina la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Y entonces, esta estructura tridimensional no es otra cosa más que dónde están ubicados cada uno de los átomos que conforman cada una de estas cuentas. Es decir, la coordenada X, Y, Z de cada uno de los átomos. ¿Y para qué nos interesa la estructura de una proteína? Pues nos interesa porque en función de su estructura va a ser la función que va a realizar esta proteína. ¿Y qué tipo de funciones puede realizar una proteína? Pues catálisis como la pepsina. La pepsina es una enzima que lo tenemos en el estómago, ¿no? Y que con el medio ácido reacciona y para lo que nos sirve es para digerir otras proteínas, ¿no? O sea, para digerir nuestros alimentos reguladoras como la insulina, ¿no? Que ayuda a regular, digamos, el contenido de azúcar. Las estructurales como la queratina, que la tenemos en las uñas, en la piel, nos da estructura, ¿no? Las defensivas como los anticuerpos. Las de transporte como la hemoglobina, que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y la receptora es una pues muy famosa ahora con el COVID, es la enzima convertidora de angiotensina.
es un receptor, ¿no? Ahora, si se fijan, pues prácticamente en cualquier función que tenga que ver con la vida está mediada por alguna proteína, ¿no? Entonces son relevantes para la vida. Cuando funcionan bien, ¿no? Pero si no funcionan bien, por ejemplo, hay enfermedades que reciben esta categoría de amiloidosis. ¿Por qué? Porque las proteínas se agregan, ¿no? Se pegan unas con otras y generan, digamos, efectos que desencadenan alguna enfermedad, ¿no? En el Alzheimer, por ejemplo, están los beta amiloides. Esto pues, todavía hay un debate acerca de que si los beta amiloides en realidad son la causa o son una consecuencia de la enfermedad. Hay un debate ahí. En Parkinson, la alfa-sinucleína, ¿no? Es otra proteína que se agrega, no tendría que agregarse, pero se agrega en esta enfermedad. Y en la esclerosis lateral amiotrófica hay una proteína que se llama la superóxido dismutasa, ¿no? Que con una mutación sencilla, pues, digamos, deja de hacer su función y causa esta enfermedad tan terrible, ¿no? Donde también aparecen proteínas, por ejemplo, el virus del papiloma humano, ¿sí? Es un virus relativamente pequeño, tiene pocas proteínas y en particular quiero llamar la atención en dos de ellas, unas que se llaman E6 y E7. Voy a tratar de evitar lo más posible los términos técnicos aquí, voy a ver nada más el flujo de contenido de información, ¿no? Y pues tenemos aquí el proceso de infección, el mantenimiento del genoma, ¿sí? La proliferación, la amplificación del genoma, la maduración del virus y la liberación del virus, que serían estas partículas que están aquí, ¿no? E7 es una de las proteínas del virus que está, digamos, tiene como función o está involucrado en la replicación del genoma viral, ¿sí? Y esto lo que hace es causa un daño al genoma celular, o sea, al genoma, en este caso, de la célula infectada en el humano, ¿sí? Y cuando el sistema detecta este daño del genoma, hay una proteína que se llama la P53 que va y le dice a esas células, sabes que tu genoma está dañado, te tienes que morir, ¿no? Es un proceso que se llama apoptosis, ¿no? La muerte celular. Resulta que en el caso del virus, hay un montón de variantes de virus y hay unas que causan cáncer, ¿no? Em, Hay otra proteína del virus que es la proteína E6, ¿sí? Y esta proteína E6 lo que hace es recluta otra proteína que se llama E6AP, ¿sí? Y ambos, digamos, van y se pegan a la P53 y la P53 ya no puede decirle a la célula que se muera, entonces esa célula empieza a crecer de manera descontrolada, que es uno de los indicadores de cáncer, ¿no? Entonces, algo, digamos, útil aquí sería diseñar, por ejemplo, un fármaco, ¿no? Que se pueda acoplar a esta proteína A6, evitar que reclute a la E6AP y por lo tanto, digamos, no molesten a la P53 y la P53 cuando detecte el daño al genoma celular pueda inducir la apoptosis, pueda inducir la muerte celular, ¿no? Entonces, ese, digamos, pues, otro papel donde también están las proteínas involucradas, ¿no? Pues hemos escuchado bastante, hemos vivido una pandemia, ¿no? Con el SARS-CoV-2. Esta es una ilustración conceptual de lo que pasa. Esta esfera aquí sería el virus. Estas que parecen antenitas serían esa proteína que mencionamos anteriormente, la AC2, la enzima convertidora angiotensina 2, ¿no? Si hacemos un zoom a uno de estos piquitos, tenemos esta parte que es la famosa proteína Spike, ¿no? Y hay una región de esta proteína AC2 que reconoce, digamos, a la cual la proteína Spike se le pega, ¿no? Sería más o menos en esta zona. Y pues sería interesante si, por ejemplo, podemos diseñar un fármaco o una proteína, digamos, que se pueda pegar aquí, ¿no? ¿Y esto para qué? Para evitar que el virus reconozca a su receptor y, por lo tanto, evitemos que entre a la célula, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea con todo esto es, pues, motivar o convencerlos de que las proteínas son importantes, ¿no? Y entonces,
una vez que estamos de acuerdo con eso, pues el siguiente punto es preguntarnos, por ejemplo, cuántas proteínas hay en general, ¿no? Y este un poco es una ilustración del universo de proteínas posibles matemáticamente, ¿no? Aunque no quizás biológicamente. Hay más o menos del orden del 10 a la 15 de las proteínas que se conocen, ¿no? Y si contamos nada más las proteínas que tienen 200 aminoácidos, 200 esferitas, tenemos 20 a la 200 posible, ¿no? O sea, se fijarán que entre lo que es posible matemáticamente y lo que existe realmente hay una diferencia abismal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, de lo que es posible se está ilustrando con esto que se llama proteínas nativas aquí. Otras proteínas que se generan por este método que se llama evolución dirigida. Por cierto, hace unos años le dieron el premio Nobel de Química a los que iniciaron esta área de evolución dirigida, entre ellas Francis Arnold, investigadora de Caltech aquí en Pasadena, ¿sí? Pero todo lo que queda en azul, todo lo que queda en azul sería el espacio de posibles proteínas que podríamos diseñar, ¿no? Entonces, si se fijan, el espacio es extremadamente grande y aquí, pues, aquí surgen muchas preguntas. Primero, si es todo el espacio viable, ¿no? Es decir, para cualquier secuencia que se nos ocurra, eso va a tener alguna función o incluso va a ser posible de construirla, pues, esa pues es una pregunta que no tiene todavía una respuesta clara, ¿no? O sea, sabemos que hay proteínas que no se pueden sintetizar, pero cuál es el alcance de eso, cuál es el volumen en este hiperespacio, pues no se conoce, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, digamos, construir nuevas proteínas, por ejemplo, ¿qué significaría eso? Supónganse, esta es una ilustración de una proteína, la que está en gris. Supónganse que sea la proteína E6 del virus del papiloma humano que vimos recién. Y aquí nosotros obtenemos la forma de una proteína que eventualmente pudiese inhibir a la proteína E6 o evitar que esta proteína E6 capture a la E6AP para evitar que, digamos, dejen sin función a la P53, a la que induce la muerte celular, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál sería? El objetivo sería que sabiendo yo la forma que quiero que tenga la proteína, la pregunta sería, ¿cuál sería la secuencia de aminoácidos que tengo que sintetizar para que cuando se plieguen tomen esta estructura, ¿no? Esa sería una forma. Entonces, ¿qué estaría logrando si esto es posible? Pues lo que estaría logrando es diseñar fármacos a la medida, ¿no? Para un gran número de padecimientos, ¿no? O sea, si sé cuál va a ser la proteína que tengo que atacar, pues simplemente busco cómo diseño la proteína que la va a eliminar, digamos, o inhibir o anular, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estaría logrando, ¿no? ¿Qué otro impacto pudiese tener si uno puede hacer cosas como esta? Pues imagínense que uno quiera diseñar una nanocápsula, por ejemplo, ¿no? Del orden de 30 a 50 nanómetros, como las cápsulas de los virus, ¿no? Entonces, y en vez de diseñar uno a uno las proteínas que están aquí, digo, ¿cómo puedo hacer yo para diseñar una pequeña estructura? ¿Sí? Una pequeña estructura que está compuesto de fragmentos repetidos que tienen la capacidad de autoensamblarse en esta nanocápsula, ¿no? Entonces, de vuelta, la pregunta es, ¿cuál es la secuencia de esa proteína pequeña, de ese péptido, ¿no? Que automáticamente se va a poder autoensamblar y formar esta nanocápsula, ¿no? O sea, entonces eso en todo lo que es el área de materiales sería extremadamente útil poder diseñar algo así, ¿no? O incluso en nanomedicina, ¿no? Para transportar fármacos, pudiésemos requerir una nanocápsula, por ejemplo. Muy bien, entonces, esto, digamos, es la relevancia en sí de poder diseñar proteínas, pero ¿cuál es el desafío para nosotros? ¿Cuál es el desafío computacional? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a diseñar proteínas? Am, em, la idea, perdón, creo que, eh, perdón. Entonces, dijimos que
sabemos qué forma tiene que tener la proteína que quiero diseñar, ¿no? Esa forma pues va a implicar ciertas coordenadas para unos átomos, ¿no? Y eso lo tendría que pasar yo a una caja negra. Esa caja negra se tendría que convertir en un algoritmo y ese algoritmo lo que me tiene que generar es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Si aquí son 30, si yo ya sé que son 30 por la cantidad de átomos que tengo, pues serían 30 aminoácidos, ¿no? Pero no sé cuáles, ¿no? Entonces esa caja negra que sería el algoritmo, va a ser el que me va a indicar qué secuencias es la que tengo que generar aquí, ¿no? Entonces, el diseño de proteínas es, me dan esta estructura, yo tengo que diseñar esta secuencia, ¿no? Uno de los problemas es que pueden haber varias secuencias que generen la misma estructura, ¿no? Pero en la práctica, con que yo pueda generar uno que se emplee aquí sería útil, ¿no? Pero matemáticamente esto sería un problema digamos, degenerado en ese sentido, que tengo más de una posible respuesta. Entonces, viéndolo ya desde un punto de vista de entrada-salida, de enfoque computacional, ¿sí? La entrada sería una plantilla, ¿sí? De la geometría de la columna vertebral, que sería esto que está aquí. Necesitamos una exploración del espacio de secuencias y determinar finalmente una secuencia de aminoácidos con energía libre mínima, ¿no? Esa sería la salida. Entonces, esto que está aquí, ¿qué sería? ¿Cómo lo vería yo en la computadora? Pues sería simplemente decir, el átomo 1950 es un nitrógeno, pertenece a un aminoácido en particular, sería el 238, ¿no? Y su coordenada X sería 1.735, su coordenada Y sería menos 1.685, su coordenada Z sería 23.28, etcétera, ¿no? Entonces, eso tendría que hacerlo yo para todos los aminoácidos con la salvedad de que no sabría cuál es el nombre de la aminoácido particular, ¿no? Bueno, el problema de diseño computacionalmente fue demostrado que pertenece a la clase de problemas que conocemos como NP difícil, ¿no? Para los cuales pues, no conocemos un algoritmo eficiente. Pero supongamos por un momento, para entender un poco la dificultad de este problema, supongamos por un momento que sí sabemos cuál es la secuencia que se va a plegar a la estructura objetivo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que sabemos cuál es la secuencia, ¿no? O sea, entonces, esta es la estructura objetivo y de alguna forma alguien adivinó cuál va a ser la secuencia que se va a plegar en esta estructura. Esta estructura que se ve aquí es lo que al inicio le llamamos el backbone. Son los átomos que son comunes para todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, en esta secuencia tomemos nada más dos aminoácidos, ¿no? La valina y la prolina, la V y la P. Y sabemos por las proteínas que existen que la valina y la prolina pueden tomar solamente ciertas configuraciones. Estas son todas las configuraciones que puede tomar y estas son todas las configuraciones que puede tomar la valina. Estas son todas las de la prolina, estas son todas las de la valina, ¿no? Pero, por supuesto, la configuración de energía libre mínima, pues me va a seleccionar nada más uno de la valina y uno de la prolina. Estos se llaman rotámeros, ¿no? Entonces, eso nada más para dos, ¿no? O sea, eso nada más para dos aminoácidos. Imagínense que uno quiera diseñar una proteína de longitud 200, ¿no? Y supongamos que la cantidad de aminoácidos, perdón, de posibles configuraciones sean de 50, ¿no? Un número bajo. Entonces, si tengo yo 200 aminoácidos, pues serían 50 a la 200 el espacio de búsqueda eh, donde yo tendría que buscar por aquella configuración de energía mínima, ¿no? Y eso un poco a veces una característica de los problemas de la clase NP difícil, ¿no? Entonces, este subproblema
del problema de diseño en sí es NP difícil. Entonces, es para ilustrar, digamos, lo complicado eh, que es este problema de diseño en ese sentido. Eh, pero, ¿cómo abordan este problema los métodos que se han propuesto para tratar de resolverlo? Pues el esquema tradicional es el siguiente. Hay una estructura objetivo, ¿no? Es esta la estructura. Hay un optimizador de secuencias, ¿sí? Que genera una secuencia. Hay un empacador de la cadena lateral, ¿sí? El que resuelve el problema que vimos en la diapositiva pasada, ¿sí? Se calcula la energía y eso se retroalimenta al optimizador y el optimizador vuelve a generar otra secuencia y este proceso se repite hasta que un cierto criterio de parada eh, se cumpla, ¿no? Entonces, básicamente es la estructura objetivo, alguien que genera secuencias, por cada secuencia generada se empaqueta la cadena lateral, se hace el cálculo de energía y este ciclo se repite, ¿no? La mayoría de los métodos funcionan con alguna variante de esa idea, ¿no? De los más populares hoy en día es el del grupo de David Baker en la Universidad de Washington, ¿sí? Con su plataforma, el Rosetta Design. Está el Orbit de Stephen Mayo del Caltech, ¿no? El iTaser también del SAN, Osprey de la Universidad de Duke, de Bruce Donald, ¿sí? Eh, él es químico, biofísico y él es el computólogo que está en la competencia aquí, ¿no? Pero digamos, es claro la popularidad aquí del equipo de Baker, ¿no? Muy bien. Con base en esto, se propone un primer proyecto, que es un nuevo modelo para el diseño computacional de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué consiste el modelo? El modelo consiste en lo siguiente. Tomamos la estructura objetivo, tenemos un optimizador de secuencias, ese optimizador de secuencias genera una secuencia, pero a diferencia de los esquemas tradicionales que empacan la cadena lateral, la propuesta es usar un predictor de estructura, ¿no? Y hay predictores muy famosos, ahí al rato vamos a ver algo de esto, el AlphaFold 2, el Rosetta o el ESMFold. AlphaFold es de DeepMind, de Google, y ESMFold es de Meta, ¿no? De Facebook. Entonces, estos predictores lo que generan, dado una secuencia como entrada, generan una estructura, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es usar un comparador de estructuras para comparar estas estructuras y con base en el error, eso retroalimentarle al optimizador de secuencia y que el optimizador de secuencia empiece a generar otras, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja sería que los predictores son bastante rápidos hoy en día. Y segundo, que el esquema que empaqueta la cadena lateral supone que la secuencia sí se pliega a la columna vertebral objetivo, a la de entrada, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. Entonces, en este sentido, nosotros usaríamos un predictor de estructura en este lazo, ¿no? Y ese predictor de estructura puede ser AlphaFold, que pues tuvo muchísimo impacto, ¿no? Este programa lo que hace es recibe una secuencia de aminoácidos y lo que genera al final es una estructura, ¿no? Eh, Utiliza algo que es un cuello de botella para el método, que es un elemento múltiple de secuencias, cosa que el ESMFold encontró la manera con técnicas de procesamiento de lenguaje natural a darle la vuelta a esta parte, ¿no? Pues AlphaFold tuvo mucha prensa, ¿no? En 2021 fue el descubrimiento del año, ¿no? Y también en medios importantes, digamos, tuvo espacio, ¿no? Por ejemplo, aquí The Guardian dice que DeepMind, la inteligencia artificial DeepMind, resuelve un problema que tenía 50 años, ¿no? Todavía tiene un poco más y en realidad no resuelve, ¿no? Pero bueno, o sea, la prensa es un poco
va con un aspecto mucho más optimista de lo que se logra, ¿no? O sea, el problema de plegamiento de proteínas sigue sin estar resuelto, o sea, no sabemos cómo ocurre eso y lo que sí tenemos predictores muy, muy precisos, ¿no? ¿Qué tan preciso? Pues AlphaFold, para que se den una idea, esto es un concurso a ciegas, ¿sí? O sea, nadie conoce la estructura eh, mientras hace su predicción, ¿no? Y aquí hay una medida que se llama GDT. En el eje X simplemente están los mejores GDT que se lograban en los años de la competencia, ¿no? Em, y GDT lo único que nos dice es de cada 100 átomos que yo comparo, qué porcentaje de ellos difieren entre la predicción y el objetivo a lo más en un cierto umbral, ¿no? Es decir, por ejemplo, una distancia de 2 astrons o de un astron o de lo que sea, entonces, ¿qué porcentaje de esos están dentro de eso? ¿No? Y aquí, si nos fijamos, hasta el 2016 lo máximo que se lograba del orden de un GDT de 40 y en el 2020 se llega a los 90, ¿no? Eso pues, es comparable básicamente con métodos experimentales, ¿no? Y una comparación, digamos, en azul está la predicción computacional y en verde la estructura real, ¿sí? Y si se fijan, pues son bastante parecidos y aquí está el GDT, o sea, el 90.7% de las predicciones estuvieron dentro del margen de distancia establecido y en este caso pues el 93.3, ¿no? Entonces esa sería la motivación de usar esos predictores en el ciclo que se propone. Muy bien. Me paso a otro que es la identificación y diseño de péptidos antimicrobianos. Esta imagen solamente para ilustrar un poco eh, cada vez que se genera un nuevo antibiótico, eh, cuánto tiempo después surge una bacteria, en este caso, que es resistente a ese antibiótico, ¿no? Y lo que van a ver es que estos, digamos que eran más o menos largos al inicio, ¿sí? A medida que pasan los años se van haciendo más cortitos, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, el caso Fungin de 2001 para Cándida, ¿no? O sea, y Cándida desarrolla, este es un hongo, no es una bacteria, desarrolla resistencia, ¿no? Ya en el 2004, ¿no? Y así también acá tenemos otro que es daptomicina 2003 y en el 2004 ya se genera resistencia, ¿no? O sea, como pasa el tiempo y se van generando cada vez resistencia a los antibióticos cada vez más rápido, ¿no? Entonces esto pues, va a causar un problema de salud mundial, ¿no? Acá en esta revisión se estima que para el 2050 va a ser la causa principal de muerte en el mundo, superando incluso al cáncer, ¿no? Este es un artículo interesante de la revista Lancet acerca de las muertes atribuibles a infecciones bacterianas, ¿no? Y por tipo de bacteria, ¿no? Vemos que E. coli sigue adelante, ¿no? Y aquí me gustaría ver el caso de Shigella, ¿no? Que aparece muy pequeñito aquí, ¿no? Y esta publicación fue del 2019, ¿no? Y hace una semana, justamente el CDC saca una alerta para una bacteria, para Shigella justamente, ¿no? Que en el 2015, de todas déjame explicarles bien qué tenemos aquí. En el eje Y es el porcentaje de las infecciones por Shigella debido a una variante en particular que se llama la XDR, extensivamente resistente a fármaco. Ujú. Y en el 2015 era solamente 0.04%, ¿sí? Esta variante en las infecciones causadas por Shigella, ¿no? Y en el 2022 llegó al 5%, ¿sí? Más de 100 veces de aumento, ¿no? Entonces eso ha causado la generación de una alerta, ¿no? Porque pues este tipo de bacterias pues circula ampliamente en las comunidades, ¿no?
Es una alerta para eso. ¿Cuál es el problema? Por qué nos preocupa todo esto? Una es por esta ley de Erum, que nos dice que el costo para solidar un nuevo fármaco se duplica cada 9 años, ¿no? Y nosotros sabemos en computación qué pasa cuando las cosas se duplican cada cierto tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de crecimiento es ese? Y que pues llegará un momento, si esto no cambia, en el cual pues no, el dinero del mundo no va a alcanzar para desarrollar un nuevo fármaco, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos los anticuerpos, ¿no? O los anticuerpos no naturales, por ejemplo, como el que podemos diseñar en el proyecto uno. Los virus que matan bacterias, muy interesante, pero digamos, no es área de nuestra investigación. Y los péptidos antimicrobianos, que sí son el tema principal aquí de trabajo en el grupo, ¿no? Estos péptidos antimicrobianos tienen acción contra bacterias, contra hongos, contra virus, antiparasitario, incluso antitumorales e inductores de autofagia, que son muy importantes, eh, que está relacionado con un montón de padecimientos también, ¿no? ¿De dónde vienen estos péptidos antimicrobianos? Pues son la primera línea de defensa de muchas especies, ¿no? El humano, pues lo tenemos expresamos en la mano, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Y es parte del sistema inmune innato, ¿no? De varios seres vivos, ¿no? Entonces, pudiesen ser, digamos, una alternativa a los antibióticos tradicionales basados en moléculas pequeñas. De hecho, ya hay en el mercado algunos antibióticos basados en péptidos, ¿no? Pero a lo que nos interesa a nosotros es cómo podemos ayudar desde ciencia de la computación a descubrir esta clase de péptidos o a diseñarlos directamente, ¿no? Pues tenemos varias formas. Un par de ellas pudiese ser aprender de la naturaleza, es decir, conocer todos los péptidos que hay en la naturaleza, ver qué tienen en común y luego ir a buscar otras secuencias que tengan rasgos parecidos. Eso pudiese ser un enfoque. Otro enfoque puede ser el de la evolución misma de estos péptidos en computadoras. Los péptidos, al final de cuentas, son el resultado de un proceso evolutivo. Entonces, ¿por qué no hacer ese proceso evolutivo dentro de una computadora y llegar a unos péptidos con las propiedades que a uno le interesen, ¿no? En ese procedimiento de diseño, pues lo que convendría primero es recopilar en una gran base de datos todas las bases de datos que existan de péptidos antimicrobianos validados experimentalmente, ¿no? Y eso fue una de las cosas que se hizo en el grupo, fue parte de la tesis doctoral de Longhendry, codirigida por el doctor Giovanni Marrero, quien está de profesor visitante con nosotros, construir este modelo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este modelo? Pues con este modelo lo que vamos a hacer es ahora interrogar ciertas secuencias. Si me van a dar una secuencia y yo voy a preguntar si esa secuencia tiene propiedad antimicrobiana. Si la respuesta es sí, voy a preguntar si esa propiedad antimicrobiana es para matar hongos, si es para matar bacterias, etcétera, ¿no? Y si es así, lo que uno quisiera preguntar es, por ejemplo, si es antibacteriano, es si va a atacar a bacterias gram positivo o gram negativo, ¿no? Y si es así, ¿a qué tipo de bacteria en particular y cuál sería la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Con la base de datos que construyó Longhendry, lo que nos permitió es diseñar modelos muy precisos, de hecho los modelos más precisos a la fecha, ¿no? Gracias a esa base de datos diseñada, digamos, de manera eficiente, ¿no? Em, ¿Qué quisiéramos hacer ahora? O sea, lo que queremos hacer es por ejemplo, en la piel de la rana, pues tiene una piel muy fina, ¿no? Vive en un medio húmedo, sin embargo, pues es raro, en condiciones normales no hay infecciones por hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una hipótesis pudiese ser, lo que pasa es que la piel de la rana expresa péptidos antifúngicos, ¿no?
Entonces lo que podemos hacer es, en un análisis que se llama de transcriptómica, ¿sí? Y con un paso adicional, ver cuáles son todas las proteínas que se expresan en la piel de la rana y a partir de ahí lo que tendríamos que hacer es tomar fragmentos, ¿sí? de todo este proteoma e ir interrogándolos con los modelos construidos, ¿no? Esto hay que hacerlo, por supuesto, de manera eficiente y nosotros lo que hicimos aquí fue construir, digamos, un digestor, es decir, un algoritmo que toma cada una de los fragmentos de distintas longitudes que lo define el usuario y con eso em, preguntamos si el fragmento en particular tiene la actividad antimicrobiana o no, ¿no? Esto en particular se hace aquí en un clúster que tenemos aquí en CICESE, porque, por lo intensivo de la cantidad de secuencias que hay que revisar, ¿no? Muy bien. Ahora, en el flujo tradicional de aprendizaje de máquina, uno lo que tiene es los datos crudos, ¿no? Hace algo que se llama una ingeniería de características, es decir, si mis datos crudos son los péptidos, las puras secuencias, es cómo los voy a representar en una forma estructurada, es decir, que todos tengan la misma dimensión, ¿no? Entonces, para eso tengo que construir unas características, ya que los tenga, pues construyo mis modelos de aprendizaje, de clasificación, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros pudiésemos generar o automáticamente aprender esas características, ¿no? Que de tal forma que nos evite, ¿sí? Que nos evite hacer esta ingeniería de características? ¿Por qué es importante evitar esta construcción de características? O en qué me ayudaría? Lo que pasa es que si yo quiero, por ejemplo, predecir actividad antifúngica, voy a tener un conjunto de características, pero si quiero predecir actividad antiviral, probablemente voy a tener que diseñar otro conjunto de características, ¿no? Eh, entonces, algo que sería bueno es poder automáticamente diseñar esas características. Y el aprendizaje profundo lo que plantea es eso, ¿no? Entonces, una pregunta lógica que se deriva de aquí es que si con el aprendizaje profundo no obtendríamos mejores resultados, ¿no? Y de hecho la literatura desde el 2018 a la fecha ha reportado que el aprendizaje profundo obtiene mejores resultados que el aprendizaje clásico, ¿no? Algo que con César García, colega aquí del departamento, pues demostramos que no es cierto, ¿no? En general, lo que se demostró aquí es que em, con la cantidad de datos disponibles, eh, los modelos de aprendizaje profundo no obtienen mejores resultados que los modelos clásicos, ¿no? Después, otra pregunta natural es, em, ¿qué pasa si yo uso características, por ejemplo, derivadas del procesamiento del lenguaje natural, pero de un gran número de secuencias, ¿no? Y por suerte, de vuelta, Meta entrenó un modelo con 250 millones de secuencias de proteínas, ¿no? Y eso nos permite generar un conjunto de características autoaprendidas, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es si estas características autoaprendidas son mejores o no que aquellas características que la diseña el experto, ¿no? El que conoce más acerca de las propiedades que son relevantes para la función, ¿no? Y los resultados aquí fueron bastante interesantes y generan un montón de preguntas adicionales. Por ejemplo, una de las cosas que se demuestran es que las características autoaprendidas son tan buenas o incluso mejores que las que aprende el experto, que deriva el experto, ¿no? Entonces, el paso siguiente a todos estos resultados, pues es ya ir directamente a probar si lo que uno diseña, digamos, los modelos que diseña sirven en la práctica, ¿no?
Y para eso se mandaron sintetizar 5 péptidos, ¿no? Aquí están enumerados 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí son combinaciones de los péptidos, ¿no? Este es un antibiótico, un control positivo. Esta es la bacteria contra la cual se probó. Entonces, lo que se encontró aquí es que básicamente ninguno de los péptidos tenía la actividad antibacteriana que los modelos, no solo el nuestro, sino todos los modelos evaluados predecían como que tendrían actividad antibacteriana y con una probabilidad muy alta, ¿no? Em, Aquí es un péptido en particular, el péptido 3, que a ojo bajo la lupa presenta una pequeña actividad. Entonces también se probó con otra cantidad, digamos, de péptido, y este trabajo en laboratorio lo hizo el colega de la UARC, Alejandro Sánchez, ¿no? También los péptidos se probaron contra SARS-CoV-2 gracias a la colaboración con el doctor Alexei Licea, aquí de CICESE, y tampoco no resultaron con actividad de estos péptidos, ¿no? Se hizo la prueba de un péptido adicional contra varias bacterias. Esto se hizo aquí en CICESE a través de la colaboración con la doctora Elizabeth Ponce del Departamento de Biología Marina, Biotecnología Marina, perdón. Aquí tenemos el antibiótico, es el que genera digamos, sector transparente. Aquí todo el resto es bacteria, ¿no? Entonces, si algo funciona, tendría que generar este halo, se llama este halo de inhibición, ¿no? Entonces, pues los péptidos no mostraron, ¿no? No mostraron actividad. Entonces, ¿en qué consisten los proyectos que se propone en base a estos resultados? Pues primero es cómo podemos hacer, extender los predictores para que sean patógeno específico. Es decir, si a mí me interesa un antibiótico para el estafilococo, o si yo quiero algo para el SARS-CoV-1, pues cómo hago esa predicción. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que si yo me concentro nada más en una sola bacteria, por ejemplo, no voy a tener suficientes muestras, ¿sí? No van a haber suficientes péptidos, por ejemplo, caracterizados contra esa bacteria, ¿no? Y quizás uno puede pensar en un esquema de transferencia, ¿no? De conocimiento para hacer estos predictores, pero bueno, esto es, digamos, proyecto que queremos hacer. O sea, no hay nadie trabajando en esto, ¿no? Y esto además tiene una implicación práctica bastante importante, porque en la realidad yo tengo una bacteria y lo que quiero saber es cuál es el péptido que va a matar a esa bacteria, ¿no? Esa es la realidad práctica, ¿no? Más que decir este péptido mata una bacteria, a ver quién tiene esa bacteria para matarla, ¿no? O sea, funciona al revés, ¿no? Pues todo esto es posible pues gracias al trabajo en colaboración con gente dentro y fuera de CICES. En el departamento, el doctor César García ha sido un eje fundamental en los logros en los últimos años de nuestro grupo. Tenemos también, hemos colaborado previamente y ahora aprovechando la estadía del doctor Giovanni Marrero. em, con el doctor Alexei Licea estamos trabajando en el primer proyecto, diría yo, de diseño de nuevo in silico de proteínas, ¿no? Para un objetivo en particular. Con Meritxell Riquelme, que trabaja con Eurospora Crasa, siempre está proveyendo de preguntas de investigación básica, que algunas de ellas se pueden modelar como problemas computacionales. Elizabeth Ponce también todas las actividades de estos péptidos y la retroalimentación que nos da para ver cómo podemos mejorarlos. Afuera del CICESE, los expertos en química computacional de la parte dinámica, tanto Mike Gilson de la UCSD como Sergio Águila aquí del CENIN, de la UNAM. También con el doctor Gabriel del Río, que él fue realmente quien me trajo hace ya más de 10 años al tema de los péptidos antimicrobianos, ¿sí? Y el doctor también Alejandro Sánchez, que estudia, entre otras cosas interesantes, la regeneración en sistema nervioso
en un modelo en sanguijuela medicinal. Está muy interesante todo el trabajo también de Alejandro. Pues nada más voy a terminar agradeciendo a, pues, a la gente que ha permitido que se haga este trabajo, ¿no? Tanto estudiantes de doctorado, le pongo bioestudiantes porque son los estudiantes que me ha tocado dirigir o codirigir que han trabajado en temas bio, hay otros que trabajaron en otros temas, ¿no? Em, Joel y Luis todavía son estudiantes vigentes. De maestría lo pongo en dos bloques. El bloque que está aquí de arriba son gente que siguieron el doctorado, ¿sí? Y gente aquí que se metió al sector privado, todos salvo Enrique, que están en el sector privado. Yasmín, que hizo su doctorado en la Universidad de Waterloo, Giovanna en Nottingham, Ivette y Luis en la Universidad de Carolina del Norte. Mauricio Chalita en la Universidad Nacional de Seúl, en Corea, está trabajando actualmente allá. Víctor y Joel, estudiantes ahora de doctorado aquí en el CENIN, en Nanociencias. Cristian, Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Karen en Irlanda y César acaba de ser aceptado al programa de doctorado de la Universidad de McGill en Montreal. Sí, los compañeros aquí están en empresas privadas, ya sea en México o en Estados Unidos, ¿no? Y los estudiantes de doctorado, la mayoría de ellos, salvo Lon Henry, pues siguen en el sector académico, ¿no? Y pues con eso termino mi plática. Y muchas gracias y me disculpo de vuelta por no haber podido incluir la parte de optimización en esta ocasión. Muchas gracias, doctor Brizuela, por su presentación. A continuación, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Les recuerdo que pueden activar su micrófono o escribir por el chat alguna de sus preguntas. Mientras que en la audiencia se animan a preguntar, y si tengo una pregunta, en general, ¿cuál sería el background o los conocimientos previos deseables para que un alumno pueda realizar un trabajo con usted, un proyecto de investigación? Gracias, qué interesante pregunta. Sí, los antecedentes aquí dependen principalmente del problema particular que se va a atacar. Los últimos que hemos abordado, los que mencioné aquí, es un poco conocer lo fundamental de aprendizaje de máquina y un poco de optimización y por supuesto tener capacidad de programar en algún lenguaje, ¿no? O sea, normalmente se está usando mucho Python, hay cosas que exigen más velocidad, entonces hay que ir a C++, hay que programar GPU, etcétera. Entonces eso mucho depende del tipo de proyecto en particular, ¿no? Pero sí, básicamente, digamos, conocer un poco de técnicas de aprendizaje va a ayudar mucho y conocer de técnicas de optimización también, ¿no? Para el tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta. Recuerdo que pueden activar su micrófono o escribir por el chat. Yo tengo una pregunta. Muchas Sí, gracias, doctor. adelante. Estuvo padre, sí, estuvo padre la plática. Y en qué piensa trabajar ahora o qué es lo que tiene como que en el plato? Digo, todo esto, pues a mí se me hace súper interesante por ser biomédico. Ujú. Sí, son dos cosas que, digamos, las cuales vamos a poner toda la carne al asador, ¿no? Una es el diseño computacional de proteínas, ¿no? No te puedo comentar el target en particular, ¿sí? Eh, Sin previa autorización de los colegas que están involucrados en eso, ¿no? Pero vamos a diseñar proteína para algo relacionado con cáncer. Y en el área de los péptidos lo que queremos es entender por qué se están equivocando estos predictores, ¿no? Y cómo poder hacer un predictor patógeno específico. Eso es lo que sigue inmediato, lo que nos urge, lo que queremos hacer ahora. O sea, tú me das una bacteria y yo te tengo que dar un péptido que va a matar esa bacteria, ¿no? Hacer predictores para ese tipo de respuesta.
Muchas gracias, doctor. Gracias. Ah, por aquí tenemos en el chat una pregunta. Para un estudiante de maestría, ¿qué tipo de proyecto se podría implementar o en qué parte de sus proyectos se podría entrar? Para los estudiantes de maestría, normalmente lo que hacemos es como que extraemos subcomponentes del proyecto principal, digamos, del proyecto a mediano plazo, ¿no? La mayoría de estos son, por ejemplo, el problema de diseño de proteínas, pues es un proyecto probablemente de carrera científica, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de 10 años vamos a seguir diseñando proteínas. Entonces, eh, hay, digamos, preguntas particulares, o sea, hipótesis, por ejemplo, en el caso de diseño hay una hipótesis de que usar predictores para diseñar, ¿no? Aunque parezca contradictorio, queremos ver si esa idea funciona o no. Entonces, ese puede ser un proyecto de maestría, ¿no? Que está bastante acotado. Y en el caso de predecir, de hacer predictores patógeno específico, pues sería algo bastante puntual, ¿no? De definir un patógeno en particular y hacer las pruebas hasta llegar a que los colegas en laboratorio prueben, hagan esas pruebas, ¿no? Pero en general serían preguntas muy específicas dentro del contexto de estos proyectos, ¿no? Pues muchas gracias por su presentación, doctor Brizuela. Me gustaría Ok, la constancia dice lo siguiente. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Carlos Alberto Brizuela Rodríguez por su impartición del seminario Ejemplos de Proyectos de Investigación para temas de tesis en el Departamento de Ciencias de la Computación, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 3 de marzo del 2023. Firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa de posgrado de Ciencias de la Computación. Muchas gracias.